Hoy en Close Up hablaremos con Andrés Martínez sobre la música en el cine, el diseño sonoro y mucho más. Un especial para recordar la importancia y el protagonismo del audio en las películas. No se despegue de su televisor, porque aquí inicia una mirada detenida a lo mejor del séptimo arte. Close Up. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Close Up, jueves 6 de la tarde, y tenemos una nueva cita para hablar de lo mejor del séptimo arte. Hoy hablaremos de la música en el cine. Yo por eso les tengo un excelente invitado, compositor y productor musical, Andrés Martínez. Bienvenido a nuestro programa, qué rico que nos acompañes. Hola Paola, buenas tardes, pues es un gusto estar acá, un saludo a todos los televidentes y bueno, la pasaremos muy bien en este tiempo. Claro que sí, bueno, vamos a hablar de la música en el cine, que digamos que es un tema un poco diferente a lo que hemos venido hablando de directores, de actores, de escenas, del momento del montaje, de cómo se rueda una película, pero hay algo detrás, paralelo y casi igual de importante que los mismos actores, y son las bandas sonoras y la música incidental de las películas. Hablemos un poco de tu historia y ya nos vamos a ir metiendo dentro de este mundo del séptimo arte y todo lo que tiene que ver con la música. Estudiaste composición en la Universidad Javeriana. Sí, de acuerdo. Bueno, empecé a estudiar composición. Yo ya tenía una preparación previa en el mundo de la música. Prácticamente venía de la escena underground y alternativa bogotana. Tenía una banda que se llamaba Yuri Gagarin, hacíamos post-punk, noise, tocábamos en bares, festivales, pero gracias a esta banda tuvimos la oportunidad de visitar Ecuador y ahí conocimos en un concierto a Sebastián Cordero, quien agarró uno de nuestros tracks, una canción, y la sincronizó con su primera película, Ratas, Ratones y Rateros. Esa película después fue nominada a un Globo de Oro y ahí empezó como todo el interés por todo esto de las bandas sonoras, de la música para cine. Y bueno, entré a la Universidad Javeriana, hice mis estudios en composición y producción musical de la mano de Nicolás Uribe, quien también es un gran compositor de música para cine colombiano. Luego tuve la oportunidad de viajar a Nueva York, he tenido la oportunidad de estar en festivales internacionales de cine como la Berlinale en el año 2004. Allá hice pues, talleres con Zbigniew Priestner, con David Holmes, con Walter Murch, ¿no? Quien fue sonidista quien ha sido sonidista de George Lucas. Y bueno, en la actualidad compongo junto a un compañero y un socio, obviamente, es el compositor colombiano Camilo Zanabria. Sí. Hacemos música para cine, televisión, bueno, en fin. Comerciales, radio. Hicimos mucho tiempo comerciales, pero hoy en día estamos dedicados también a nuestro proyecto musical, que es una banda conocida como Monareta, en donde también hacemos música muy, muy instrumental, muy como de ambientes, de emociones. Y fíjate que ahí es en donde está el link con las bandas sonoras, ¿no? La emoción de escribir determinada historia musical a partir de un drama, de un guión, de un argumento, respaldar a un actor, un personaje, una situación, y eso es la música para cine. Estábamos hablando ahora detrás de cámaras de todo este proceso y de pronto del desconocimiento que hay acerca de lo que es una banda sonora y realmente cómo se hacen los efectos de sonido, claro, en una película. La gente de pronto se imagina, de hecho yo antes de empezar en todo este mundo del cine, me imaginaba que iba el camarógrafo rodando la película y si tú caminabas, pues esos eran los pasos que quedaban, si tú disparabas, ese era el disparo que quedaba, si tú cerrabas la puerta, ese era el disparo que quedaba, y resulta que detrás de todo esto hay cierto misterio y una disciplina muy grande de gente que se sienta a hacer todos estos efectos de sonido. Contémosle un poco a los televidentes. Claro, bueno, pues todo esto viene de la época del cine mudo prácticamente, ¿no? Hay un compositor y teórico muy reconocido llamado Hans Eisler, y él menciona que la música para cine empieza a surgir a finales del siglo XIX por esa necesidad de respaldar lo fantasmagórico de la imagen en movimiento, ¿cierto? Según él, uno ve fantasmas en el cine mudo y pues la música respalda y habla por estos fantasmas, ¿no? Hay otros teóricos como Kurt London que dicen que la música para cine ayudó a respaldar o a neutralizar el ruido del videoproyector, ¿cierto? Pero cuando surge en 1927 la película The Jazz Singer de Alan Crosland, esta película fue la primera que involucró sonido en su banda sonora, ¿no? The Jazz Singer pues estaba inspirada en un musical de Broadway y es ahí en donde se incorpora la banda sonora, ¿cierto? Y los sonidos, el diseño sonoro, los sonidos de estudio, los diálogos de los actores, los golpes, ¿cierto? Los actores bailando, todo eso empieza desde 1927. Hoy en día pues tenemos procesos más sofisticados de postproducción. Entonces, claro, si en locación al director, ¿qué pasa? En determinada escena le pasó un avión,
y eso opacó los diálogos de los actores, pues tienen que ir y en post, ¿cierto?, agregar esos diálogos, también involucrar unos sonidos que no quedaron, por ejemplo, el sonido de la puerta, el sonido de las llaves del carro, ¿cierto?, cuando encienden el motor, todo se hace en Foley, ¿no?, que es ese proceso de postproducción en donde se le meten los sonidos a la película, ¿no?, sumado al diseño sonoro. Bueno, así como hemos visto la evolución en el cine de empezar a involucrar cierto tipo de sonidos, actores, historias, también la música ha evolucionado con este cine. Y hablábamos también ahora, tenemos la oportunidad de contar historias de cómo los cantantes y gente que ha hecho música para la industria musical, valga la redundancia, se han convertido en grandes compositores de música para cine. De hecho, hace poco tuvimos un ejemplo muy claro en los Oscar con Adele, que se ganó el premio por Skyfall, después de muchos años donde 007 había sido nominado a los Oscar por su banda sonora y nunca había tenido la oportunidad. Y llega esta mujer, una artista 100% comercial, que oímos todos los días en la radio, que canta una canción en una película y ¡wow!, se ganó un premio Oscar. Claro, y fíjate que en los 50 eso fue muy popular, ¿no?, el hecho de hacer hits para las películas. Está el caso del compositor David Raksin, ¿sí?, con la película Laura. Él escribió prácticamente uno de los primeros hits para cine, y así se llama la canción, Laura. Es una canción pues instrumental, ¿cierto?, un poquito inspirada en el jazz de la época, pero pues también hay otros hits estilo Lalo Schifrin, con películas como Misión Imposible, estilo John Barry, como James Bond, ¿no? Y pues hablábamos de otros compositores de Hollywood y de Broadway como Alan Menken, que escriben canciones para cine, ¿no?, ese proceso de autoría de canciones. Randy Newman, ¿no?, con Toy Story, que también no solo incorpora música orquestal, sino también canciones de pop, country que él compone. Y pues hoy en día llegamos a casos como pues Adele, ¿no? Y también, como hablábamos hace un tiempo, ¿no?, o hace un rato detrás de cámaras, muchas de las productoras son mayoristas, entonces también meten a sus artistas en las películas para promocionarlos y también incrementar un capital, ¿no?, también de alguna otra manera. Hay películas que también recuerdan y crean ciertas atmósferas a partir de canciones, películas basadas en compositores, en músicos, en cantantes, en algunas escenas donde las actrices recuerdan a su familia, a su trabajo, a su pareja a partir de una canción. Y es el caso de nuestra película destacada de hoy, Azul, que tuviste la oportunidad de verla. Sí, es increíble, es una película de Krzysztof Kieslowski, hace parte de la trilogía Azul, Rojo y Blanco, y la música es compuesta por Zbigniew Priestner, uno de los conferencistas a los que tuve la oportunidad de conocer en la Berlinale. Y pues bueno, Zbigniew Priestner es un compositor muy místico, muy filosófico. Él de hecho no tiene título en música, sino él es filósofo, pero pues compone esta música de Azul, en donde pues es como un tributo a lo que supuestamente sería el himno de unificación de Europa, ¿no? Sí. Esta película surge en pleno desarrollo de la Unión Europea y en toda esa transición de la moneda de cada uno de los países que integran la Unión Europea y su paso al euro, ¿cierto? Entonces pues la música sonora es sobre eso, ¿no? Y el compositor pues es el actor principal, muere, y su esposa supuestamente es como la que compuso la música o la que termina de componer la música. Queda encargada de esa misión. De hecho, ella tiene un momento, digamos, de aislamiento después de la muerte de este compositor, y hay alguien que la mueve a terminar de hacer esta obra musical que termina convirtiéndose, digamos, en el tema principal de la película. Claro. Es una película bien interesante y es a lo que yo iba. Digamos que el hecho de que sea sobre un compositor, sobre una banda sonora, hace que evidentemente la canción y la música de la película se conviertan en algo supremamente importante, casi que en la misma protagonista. Claro, agregando el tema político, ¿no?, el factor político. Y pues tenemos una música muy articulada, muy bonita, muy bien balanceada, en donde podemos apreciar desde los sonidos de un piano, acordes muy sutiles, con mucho feeling, digámoslo así, muy profundos, y al igual que el sonido orquestal del supuesto himno de unificación de Europa, ¿no? Entonces, fíjate que es muy llamativo, muy interesante y con un tratamiento musical increíble. En el guión, cuando un director, cuando un escritor tiene la oportunidad de empezar a escribir, yo creería, y hablábamos también de eso hace un rato, que se sientan a pensar en qué música o en qué canción o en qué podría evocar
cierta melodía en ese momento de la película. Yo creería que en estas películas como Azul o en otras películas que han tenido la música como su protagonista y estas bandas sonoras tan fuertes de música, de pianos, de sinfónicas, sinfonías Sí. que al principio del cine eran, las bandas sonoras eran con grandes orquestas haciendo la banda sonora de la película. ¿Cómo describirías tú ese proceso? Bueno, ese proceso es muy bonito y bueno, obviamente lo primero que sale es el guión, ¿no? Muchos guionistas y están escribiendo en determinada escena, se imaginan determinada música incidental o puede ser que en el momento en que estén escribiendo el guión están escuchando determinada canción de rock, de jazz, de música clásica y eso los inspira a seguir escribiendo, incluso también el ritmo del guión. Ahora, Claro. muchas veces lo más interesante es cuando el compositor se puede involucrar con el equipo de producción y con el guionista, director y productor lo más temprano posible. Así tú tienes acceso al guión, ¿cierto? Conoces los pensamientos tanto del guionista como del director en, mire, me gustaría que sonara esto acá, en fin, uno pues empieza a hacer los primeros bocetos, ¿cierto? En piano, en guitarra, o con sintetizadores, qué sé yo, pero pues obviamente tú vas como esculpiendo, ¿cierto? Esculpiendo ese guión. Obviamente el mejor proceso para un compositor es trabajar ya sobre la película editada, porque tú vas a ver los colores finales, vas a ver el ritmo de montaje final, pero también existe el chance de que si alcanzas a componer una música o un cue, ¿cierto? Antes de que la película sea rodada, pues obviamente puede haber escenas en donde se ajuste el montaje a tu música. Entonces ahí ya has ganado mucho tiempo y pues seguramente va a funcionar muy bien la película. Bueno, ya has tenido la oportunidad de trabajar en telenovelas, en comerciales y en cine. Sí. Digamos que son tres formas de hacer música un poco diferentes. También eres músico, o sea, músico como tal, de banda. Las 4 o 5 disciplinas o formas de hacer música aportan a la misma columna vertebral de hacer una banda sonora. Claro, totalmente. Mira, pues desde mi punto de vista siento que ayuda muchísimo porque finalmente en los 40s y en los 50s los compositores en Hollywood eran muy eclécticos. Tenían que hacer bandas sonoras de época, tenían que hacer bandas sonoras que fueran adaptaciones de libros contemporáneos, ¿cierto? O bueno, de la literatura tradicional, ¿cierto? Eso implicaba tener un conocimiento musical muy amplio y manejar diferentes estilos. Asimismo, yo creo que pertenecemos a Latinoamérica, ¿cierto? Y sabemos que Latinoamérica es un continente muy ecléctico, ¿cierto? Estamos de alguna u otra manera pensando en mirar por dónde nos metemos, ¿cierto? Somos muy recursivos, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra manera, uno puede adaptarse a cualquiera de estos formatos. Finalmente son ejercicios, los comerciales funcionan como los cartoons, ¿no? Es en donde tú tienes que meter una historia en 20 o 30 segundos, contar, articular y bueno, llegarle a la gente para que compren el producto, qué sé yo. Pero por otro lado están los documentales que son un poquito más como reflexivos. Por otro lado están las películas que pueden ser ficción, ¿cierto? O pueden ser adaptaciones, como mencionábamos anteriormente, de novelas. Y pues igual tú tienes que tener un amplio criterio de géneros musicales, de estilos que van desde lo popular hasta lo clásico. Y en ese orden de ideas, todos los formatos audiovisuales siento que son muy buenos ejercicios para hacer música de cine.